Hermanos, esta tarde estaremos dando comienzo en la continuación de nuestro estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos al capítulo 15 de este mismo libro. Este capítulo 15, el cual es de suma y crítica importancia, lo estaremos estudiando en un lapso de aproximadamente 7 a 8 semanas. El sermón de esta tarde es titulado La Primera Asamblea de los Líderes, parte 1. Y lo encontramos en los versos 1 al 5, una vez más del capítulo 15, el cual es las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentos y con reverencia la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will begin a new chapter in the continuation of our systematic and exegetical study of the book of Acts, which is chapter 14 of the same book. This chapter, 15, which is of utmost and critical importance, we'll be studying this book in a span of approximately 7 to 8 weeks. And this afternoon sermon is titled The First Assembly of the Leaders, Part 1. And we find this sermon in verses 1 through 5 of chapter 15, which reads the following words. Please listen attentively and reverently to the holy word of God. Verse 1. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, saying, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran discusión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. So being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all the brothers. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Hermanos, la controversia sobre temas doctrinales en la iglesia siempre ha existido. Es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, quien a través de los siglos ha defendido la verdad de la palabra de Dios, perseverando la verdad a toda costa. Ha habido infinidad de sínodos y asambleas para discutir, definir y corregir los errores doctrinales y de esta forma perseverar la verdad. Un ejemplo de estos es el sínodo de Dort. Brethren, controversy over doctrinal issues in the church has always existed. It is the Church of Christ, the true Church of Christ, who through the centuries has defended the truth of the Word of God, persevering the Word or His Word at all costs. There have been countless synods and assemblies to discuss, define, and to correct doctrinal errors, and thus to preserve the truth. An example of this is the Synod of Dort. Los autores David Steele, Curtis Thomas y Roger Nickel nos narran en una forma concisa los eventos más importantes sucedidos en el Sínodo de Dort. Por favor, escuchen con atención. En 1610, apenas un año después de la muerte de Jacobo Arminio, este era un profesor del seminario holandés, 5 artículos de la fe basados en sus enseñanzas fueron elaboradas por sus seguidores. Los arminianos, como sus seguidores llegaron a ser llamados, presentaron estas 5 doctrinas al Estado de Holanda en una forma la palabra en inglés es remonstrance, que es decir, que significa una protesta. El partido arminiano insistió en que la confesión de fe belga y el catecismo de Heidelberg, en otras palabras, la expresión de la posición doctrinal de la Iglesia de Holanda, se cambiarían para ajustarse a las visiones doctrinales contenidas en la protesta. The author David Steele, Curtis Thomas, and Roger Nickel tell us in a concise way the most important events that occurred in the Synod of Dort. Please listen carefully.
In 1610, quote, in 1610, just 1 year after the death of Jacob Arminius, a Dutch seminary professor, 5 articles of faith based on his teachings were drawn upon his followers. The Arminians, as his followers came to be called, presented these 5 doctrines to the state of Holland in the form of a remonstrance, in other words, a protest. The Arminian party insisted that the Belgic Confession of Faith and the Heidelberg Catechism, which is the official expression of the doctrinal position of the churches of Holland, be changed to conform the doctrinal views contained in the protest. Los arminianos se opusieron a aquellas doctrinas sostenidas tanto en el catecismo como en la confesión relativos a la soberanía divina, la incapacidad humana, la elección o predestinación incondicional, la redención particular, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Fue en relación a estos asuntos que querían que se revisaran las normas oficiales de la Iglesia de Holanda. The Arminians objected to those doctrines upheld in both the Catechism and the Confession relating to divine sovereignty, human ability, unconditional election or predestination, particular redemption, irresistible grace, and the perseverance of the saints. It was in connection with these matters that they wanted the official standards of the Church of Holland revised. Roger Nicol resume los 5 artículos contenidos de la protesta como sigue. Número 1, Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad previstas. Número 2, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvos. Número 3, el hombre es tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o cualquier buena acción. Número 4, esta gracia puede ser resistida. Número 5, si todos los que son verdaderamente regenerados, ciertamente perseverarán en la fe, es un punto que necesita más investigación. Roger Nicol summarizes the 5 articles contained in the protest as follows. Number 1, God elects or reproves on the basis of foreseen faith or unbelief. Number 2, Christ died for all men and for every man, although only believers are saved. Number 3, many so depraved that divine grace is necessary unto faith or any good deed. Number 4, this grace may be resisted. And number 5, whether all who are truly regenerate will certainly persevere in the faith is a point which needs further investigation. Un sínodo nacional fue llamado a reunirse en Dort en 1618 con el propósito de examinar las opiniones de Arminio a la luz de la Escritura. El Gran Sínodo fue convocado por los Estados Generales de Holanda el 13 de noviembre de 1618. Había 84 miembros y 18 comisionados seculares. Se incluyeron 27 delegados de Alemania, el Palatinado, Suiza e Inglaterra. Hubo 154 sesiones durante los 7 meses que el sínodo se reunió para considerar estos asuntos, el último de los cuales fue el 9 de mayo de 1619, fecha importante para recordar. A national synod was called to meet in Dort in 1618 for the purpose of examining the views of Arminius in the light of Scripture. The Great Synod was convened by the States General of Holland on November 13, 1618. There were 84 members and 18 secular commissioners. Included were 27 delegates from Germany, the Palatinate, Switzerland, and England. There were 154 sessions held during the 7 months that the Synod met to consider these matters, the last of which was on May 1619, I'm sorry. This is an important date to remember. David Curtis continúan diciendo, hermanos,
No hay duda de que nos parecerá extraño a muchos en nuestros días que el sínodo de Dort rechazó como hereje las 5 doctrinas que los arminianos adelantaron, pues estas doctrinas han ganado amplia aceptación en la iglesia moderna. De hecho, rara vez son cuestionados en nuestra generación. Pero la mayoría de los teólogos protestantes de ese día tomaron una visión muy diferente del asunto. Ellos sostuvieron que la Biblia establecía un sistema de doctrina muy diferente al defendido por el partido arminiano. La salvación fue vista por los miembros del sínodo como una obra de gracia, principio a fin. En ningún sentido creyeron que el pecador se salva a sí mismo o contribuyó a su salvación. La caída de Adán había arruinado por completo la carrera. Todos los hombres eran por naturaleza espiritualmente muertos y sus voluntades estaban en la esclavitud del pecado y Satanás. La capacidad de creer el evangelio era si un regalo de Dios otorgado solo a aquellos a quienes Él, Dios mismo, había escogido para ser los objetos de su favor inmerecido. No fue el hombre, sino Dios quien determinó que los pecadores recibirían misericordia y serían salvos. Esto en esencia es lo que los miembros del sínodo de Dort entendieron que la Biblia enseñaba. Hermanos, de igual manera que los representantes de 4 países se reunieron para aclarar los errores de los arminianos en Dort en 1618, la iglesia primitiva, junto con los ancianos y los apóstoles, tuvo su primera asamblea de líderes para corregir los errores de algunos judaizantes que querían forzar a los hermanos a seguir la ley de Moisés para poder ser salvos. The authors continue saying, no doubt it will seem strange to many in our day that the Synod of Dort rejected as heretical the 5 doctrines advanced by the Armenians, for these doctrines have gained wide acceptance in modern church. In fact, they are seldom questioned in our generation. But the vast majority of the Protestant theologians of that day took a much different view of the matter. They maintained that the Bible set forth a system of doctrine quite different from the advocated by the Armenian party. Salvation was viewed by the members of the Synod of Dort as a work of grace from beginning to the end. In no sense did they believe that the sinner saved himself or contributed to his salvation. Adam's fall had completely ruined the race. All men were by nature spiritually dead, and their wills were in bondage to sin and Satan. The ability to believe the gospel was itself a gift from God, bestowed only upon those whom He had chosen to be the objects of His unmerited favor. It was not man, but God, who determined which sinners will be shown mercy and saved. This is, in essence, what the members of the Synod of Dort understood that the Bible teach, end quote. Brothers and sisters, just as the representatives of 4 different countries gathered together to clarify the errors of the Armenians in Dort in 1618, the early church gathered together with the elders and apostles in their first assembly of leaders to correct the errors of the Judaizers who wanted to force the brothers to follow the law of Moses in order to be saved. Y para poder ver esto, hermanos, con más claridad, quiero que pongamos atención a 3 puntos sobresalientes en estos 5 versículos del capítulo 15. El primero de ellos lo encontramos en el verso 1, donde encontramos el problema manifiesto. El segundo está en los versos 2 y 3, donde vemos la decisión unánime de la iglesia al enviar este problema a la iglesia madre, por así decirlo, Jerusalén. Y el tercero, en los versos 4 y 5, veremos el informe dado a la iglesia de Jerusalén por los hermanos de la iglesia de Antioquía.
But brothers and sisters, in order to be able to see these details more clearly, I want you to pay attention to three significant points in these 5 verses in chapter 15. The first of them is found in verse 1, where we find the manifest problem. The second one is found in verses 2 and 3, where we see the unanimous decision of the church to send this problem to the mother church, so to speak, of Jerusalem. And the third is found in verses 4 and 5, where we will see the report given to the church of Jerusalem by the brothers of the church of Antioch. Y es entonces, hermanos, que entramos de lleno en el versículo 1, donde vemos el problema que la iglesia primitiva estaba enfrentando. Como recordamos, en el último versículo del capítulo anterior, capítulo 14, Lucas nos informó que Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo con los discípulos en la iglesia de Antioquía, donde habían sido enviados para predicar la palabra de Dios. Aquí en el versículo 1 del capítulo 15, Lucas nos dice que llegaron a la ciudad de Antioquía algunos hombres de Judea que enseñaban a los hermanos con algún tipo de amenaza. Si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no podrán ser salvos. So we go fully into the first verse of this passage. And as we recall in the last verse of the previous chapter, chapter 14, Luke informed us that Paul and Barnabas stayed with the disciples in the church of Antioch, where they had been sent to preach the word of God before. Here in verse 1 in chapter 15, Luke tells us that some men from Judea came to the city of Antioch and were teaching the brethren with some sort of a threat, saying to them, if you are not circumcised according to the law of Moses, then you are not saved. Como recordamos por todo el capítulo anterior, el capítulo 14, los misioneros se enfrentaron a muchas dificultades, persecución, inclusive hasta muerte, y regresaron a Antioquía alegres y contaron a los hermanos de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahora no es persecución, ahora no es muerte, ahora el problema no es externo, ahora el problema es interno. Ahora el problema es dentro de la iglesia. Y este problema tiene tintes de herejía. As we remember throughout the previous chapter 14, the missionaries faced many difficulties. Persecution, including almost death. And they returned to Antioch gladly, happy with joy, and told the brethren all the things that God had done with them and how God had opened the door of faith to the Gentiles. Now as we enter here to chapter 15, there is no persecution. The problem is not external. Now the problem here is internal, is within the church. And this is a serious problem. And this problem is stained with heresy. El Evangelio de Jesucristo había sido predicado a los gentiles por primera vez en Jope, en la casa de Cornelio, por los labios del apóstol Pedro. Es casi seguro que la iglesia de Jerusalén, quienes francamente estaba compuesta de 100% hombres y mujeres judíos, había un grupo de hombres que no estuvieron de acuerdo con la visita de Pedro a la casa de Cornelio. El récord de este acontecimiento está escrito en Hechos 11, 2 y 3, donde leemos que los judíos cristianos literalmente reprocharon a Pedro y le dijeron unas palabras en una forma de crítica y reproche. Tú entraste con ellos, tú entraste con los circuncisos y comiste con ellos. Pedro les explicó lo sucedido en la casa de Cornelio y al parecer, como leemos en el mismo capítulo 11, en el verso 18, estos hombres hasta cierto punto se calmaron al escuchar la explicación de Pedro. The gospel of Jesus Christ had been preached to the Gentiles for the very first time in Joppa in the house of Cornelius by the lips of the apostle Peter. It is almost certain that the Jerusalem church, which frankly it is composed of 100% Jewish men and women, was a group of men. There was a group of men who did not agree with Peter's visit to the house of Cornelius.
the record of this event is written in Acts 11 verses 2 and 3, where we read that the Christian Jews literally reproached Peter and said to him the words in form of criticism and reproach, and told them, you entered into the house of the uncircumcised and you ate with them. Peter explained to them what had happened, and apparently, as we read in the same chapter 11 verse 18, these men fell silent at hearing Peter's explanation. Al parecer, estos judíos cristianos no le dieron mucha importancia a los hechos sucedidos en la casa de Cornelio, y hasta probablemente pensaron que esto no se volvería a repetir. Pero grande fue su sorpresa al llegar a la ciudad de Antioquía y escuchar todas las cosas que habían sucedido en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que empezaron a enseñar a los hermanos que deberían de circuncidarse, deberían convertirse primero en judíos, deberían someterse a la ley de Moisés, porque en sus mentes judías, la salvación solo le pertenece a los judíos. Esta enseñanza, hermanos, no solamente era errónea, sino que también amenazaron a los hermanos, poniendo en duda en sus mentes y hasta quitándoles lo que Dios mismo por medio del Espíritu Santo les había dado, vida eterna. Apparently, the Christian Jews did not give much importance to the events that happened in the house of Cornelius, and they probably thought that a case like this will never be repeated again. But great was their surprise when they arrived to the church of Antioch and heard all the things that had happened on the first missionary journey of Paul and Barnabas, that they began to teach the brothers that they should be circumcised. In their minds, the Jewish minds, the brethren, the Gentiles should become Jewish first. They should submit to the law of Moses. Again, because in their mind, salvation belonged only to the Jews. This teaching was not only wrong, but threatened the brethren, putting doubt in their minds and even taking from them what God Himself had given them through faith in the Holy Spirit, eternal life. Este problema que surgió por manos de los judíos cristianos no se quedaría sin respuesta, hermanos. En los versículos 2 y 3, la iglesia tomó la decisión de que este problema debería llevarse a los apóstoles y ancianos de la iglesia en Jerusalén para ser tratado. Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión y debate con estos judaizantes en el verso 2. Estos hombres querían imponer la ley de Moisés sobre los hermanos. De acuerdo a lo que leemos en el verso 5 del mismo capítulo 15, estos hombres eran de la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo. También de acuerdo al verso 24 de este mismo capítulo 5, estos maestros, por así decirlo, pongo eso entre comillas, no habían sido autorizados para enseñar nada en ningún lugar. Pero aquí se dieron cita ellos mismos en la iglesia de Antioquía, enseñando a los hermanos de esta iglesia que la única forma de mantener y hasta cierto punto probar su conversión y fe necesitaban circuncidarse. This problem that arose by the hands of the Christian Jews in Antioch would not remain unanswered nor unheard. In verse 2 and 3, the church made the decision that these problems should be taken to the apostles and the elders of the church of Jerusalem to be treated. Paul and Barnabas had great discussion and debate with these Judaizers in verse 2. These Judaizers wanted to impose the law of Moses on the brothers. According to what we read in verse 5 of the same chapter 15, these men were from the group of the Pharisees who had converted to Christianity. Also, according to verse 24, here in chapter 15, these teachers, put that on quotes, had not been authorized to teach anything or anywhere. But here they met themselves in the church of Antioch, teaching the brethren of this church that the only way to maintain and to a certain extent to prove the conversion in faith, they needed to be circumcised.
En el sermón de la semana pasada, hermanos, hice uso de la Confesión Bautista de Londres en el capítulo 26, párrafo 9, para demostrar el gobierno de la iglesia. Este párrafo de la confesión claramente expresa que todas y cada una de las decisiones de la iglesia, ahora el párrafo 9 exclusivamente habla de los ancianos y diáconos, pero ese capítulo entero nos enseña que las decisiones de la iglesia deben tomarse por la mayoría de los votos de la iglesia. Aquí en el verso 2 del capítulo 15, Lucas claramente expone que la iglesia, en otras palabras, los hermanos todos unánimes determinaron enviar a Pablo y algunos de otros hermanos a Jerusalén para que se revisara el caso. Qué contrario en las iglesias modernas, hermanos, especialmente en las iglesias pentecostales, donde lo que dice el pastor, eso es lo que se hace y nadie puede discutir nada. Él es el que tiene la visión y nadie puede decir nada. In last week's sermon, I made use of the London Baptist Confession, chapter 26, paragraph 9, to demonstrate church government. This paragraph of the confession, paragraph 9, clearly expresses that each and every one of the decision of the church, now in this very specific case, paragraph 9 speaks of the elders and deacons, but this whole chapter of the confession teaches us that the decisions of the church must be taken by the majority of the votes of the church. Here in verse 2 of chapter 15, Luke clearly states that it was the church. In other words, all the brethren unanimously, all of them determined to send Paul and Barnabas and some of other brethren to the church of Jerusalem to have this case reviewed. What a contrast this is to modern churches, especially Pentecostal churches, where only the pastor is the one who says what to do and how to do it. And nobody else can ask nothing. He's the one with the vision, they say. God put a vision in his mind. So then you ask the question, so that means that God doesn't speak to me? Ahora, hermanos, es muy importante recordar que la iglesia de Antioquía, por lo que recordamos del capítulo 13, tenía profetas y maestros quienes enseñaban la palabra de Dios. Aquí en el verso 2, Lucas nos informa que fueron Pablo y Bernabé quienes fueron los designados por la iglesia, una vez más, para llevar el asunto a Jerusalén. La razón de esto, hermanos, es que fueron precisamente Pablo y Bernabé quienes fueron los misioneros enviados a predicar a los gentiles. Ellos fueron quienes debatieron y tuvieron diferencias con los judaizantes, y por esta razón ellos fueron los hombres designados para esta misión. Now, it is very important to remember that the church of Antioch, as we recall from chapter 13, had prophets and teachers who taught the word of God there. I'm saying this because here in verse 2, Luke informs us that it was Paul and Barnabas who were appointed by the church to bring the matter to Jerusalem. Then you ask, why Paul and Barnabas? Didn't they have more teachers and prophets? Well, the reason for this is because it was precisely Paul and Barnabas who were the missionaries sent to preach the gospel of God to Gentiles. They were the ones who debated and had differences with the Judaizers, and for this reason, they were the ones appointed for this mission. Ahora hay un tercer grupo en este verso 2. Dice que algunos otros, en otras palabras, algunos otros hermanos fueron con ellos a Jerusalén. Estas palabras, hermanos, de que algunos de ellos fueron con otros, demuestran madurez y sabiduría por parte de los hermanos de la iglesia de Antioquía. Al enviar a otros hermanos juntos con ellos, estaban llevando testigos que podían confirmar las cosas que sucedieron en Antioquía y atestiguar que ninguna de las dos partes, tanto los judaizantes como Pablo y Bernabé, pudieran aumentar o exagerar la cuestión que se estaba llevando a revisar en la iglesia de Jerusalén. Now, in verse 2 here, there's a third group. Verse 2 says that some others, in other words, some other brethren went with them to Jerusalem. These words demonstrate maturity and wisdom of the part of the brothers of the church of Antioch.
In sending other brothers along with them, they were bearing witnesses who could confirm and testify anything that was going on in Antioch. And that by that way, doing it that way, neither side, both Judaizers on the other side, Paul and Barnabas, could increase or exaggerate the matter that was being carried out to the Jerusalem church. Después de esto, en el verso 3, leemos la confirmación de forma de gobierno que toda iglesia debe tener. La iglesia fue la que tomó la decisión de enviar a los hermanos a llevar el problema a Jerusalén para ponerle una solución. Los hermanos en su camino a Jerusalén pasaron por las ciudades de Fenicia y Samaria y en ellos dieron detalles exactos de la gracia de Dios en la salvación de los gentiles. After this, in verse 3, we read the confirmation of the form of government that every church should have. It was the church that made the decision to send the brothers to bring the problem to the Jerusalem church to put a solution to it. It was not one of them, it was the whole church. The brothers on their way to Jerusalem passed through the cities of Phoenicia and Samaria, and in those cities they gave the exact details of the grace of God in the salvation of the Gentiles. Hay algo de suma importancia escrito aquí en el versículo 3, hermanos. Lucas nos dice que mientras los apóstoles y los miembros de la iglesia de Antioquía viajaban rumbo a Jerusalén, pasaron por varias ciudades contando, atención a las palabras del verso 3, detalladamente la conversión de los gentiles. Esta palabra, hermanos, que vemos aquí en el verso 3 como conversión, está escrita solamente una vez en todo el Nuevo Testamento. Es aquí en Hechos 15:3. Esta palabra significa un cambio de mente que envuelve y va más allá aún del arrepentimiento. Now there is something of great importance written here in verse 3. Luke tells us that while the apostles and members of the Antioch church were traveling to Jerusalem, they passed through various cities given an exact detail of the conversion of the Gentiles. This word we see here in verse 3 as conversion is written only once in the whole New Testament. It is here, chapter 15, verse 3. This word literally means a change of mind that involves and goes beyond even repentance. El teólogo Louis Berkhoff escribe sobre la definición de esta palabra y dice lo siguiente: esta palabra tiene un significado algo más amplio que arrepentimiento. Realmente indica el último acto de conversión. Continúa diciendo, denota no solo un cambio de la mente, sino que enfatiza el hecho de que se establece una nueva relación, que la vida activa se hace a un lado para moverse en otra dirección. En otras palabras, hermanos, lo que el teólogo dice es que la conversión de los hombres y mujeres gentiles de las 10 ciudades en las que Pablo y Bernabé predicaron fue una conversión final y total. Se convirtieron de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de Satanás a Cristo, de la vieja naturaleza a la nueva, de la idolatría a la adoración del Dios vivo, de las cargas de la ley a la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, y no necesitaban seguir la ley de Moisés. Theologian Louis Berkhoff writes about the definition of this word and says the following words. Please listen carefully. Quote, this word, conversion, has a somewhat wider signification than repentance, he says, and really indicates the final, listen to these words, the final act of conversion. It denotes not merely a change of the mind, he says, but stresses the fact that a new relation is established. That the active life is made to move in another direction. End quote.
In other words, what Berkov is saying is that the conversion of the Gentile men and women of the 10 cities in which Paul and Barnabas preached the gospel was a final and total conversion. They turned from darkness to light, from the lie to the truth, from Satan to Christ, from the old nature to the new, from idolatry and the adoration of false gods to the living God, from the burden of the law to the grace of God through faith in Jesus Christ, and they didn't need a circumcision anymore. Estos relatos detallados de los apóstoles en las ciudades de Fenicia y Samaria, hermanos, en el verso 3, contando sobre la conversión de los gentiles, no era nada más que una muestra de la gracia y misericordia de Dios, abriendo la puerta de la fe a los gentiles, llamando Dios a sí mismo un solo pueblo. Judíos y gentiles unidos, la iglesia, los elegidos, algo que la mente farisaica y estos falsos maestros no podían entender. These detailed accounts of the apostles in the cities of Phoenicia and Samaria concerning the conversion of the Gentiles were nothing more than a sign of the grace and mercy of God, opening the door of faith to the Gentiles by calling to himself a single people. Jews and Gentiles united together, the church, the elect, something that the Pharisaic mind of these false teachers did not understand. Pero esta muestra de la conversión de los gentiles en Fenicia y Samaria llegaría hasta los oídos de la iglesia en Jerusalén. Y es en los versos 4 y 5 que los hermanos enviados de Antioquía llegan a Jerusalén y dan el informe detallado a los apóstoles y ancianos de aquella iglesia. En el verso 4 leemos que cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. La semana pasada hablamos de cómo en el verso 27 del capítulo anterior, el informe de Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía fue el primer informe misionero en la historia del cristianismo. Aquí en el verso 4, capítulo 15, es el segundo, oficial. But this sign of the conversion of the Gentiles detailed in Phoenicia and Samaria would reach the ears of the Jerusalem church. In verses 4 and 5, the brothers sent from Antioch arrived to Jerusalem and gave a detailed report to the apostles and the elders of that church. In verse 4, we read that when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. Now, last week we discussed in verse 27 of the previous chapter the report from Paul and Barnabas to the church of Antioch as the very first missionary report in history of Christianity. Here in chapter 15, verse 4 is the second official. Pablo y Bernabé contaron a los apóstoles, ancianos y demás hermanos de la iglesia de Jerusalén cómo Dios había hecho milagros. Hablaron de cómo Dios los había usado para la predicación del evangelio y de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles para la salvación. Y aunque Lucas, hermanos, no lo describe aquí en el verso 4, seguramente tal como sucedió en Antioquía y como sucedió en Fenicia y en Samaria en el verso anterior, estoy seguro que los hermanos de la iglesia de Jerusalén recibieron las noticias de la expansión del evangelio de Jesucristo con mucho gozo. Paul and Barnabas told the apostles, the elders, and the older brethren in the church of Jerusalem how God worked miracles. They told them how God had used them for the preaching of the gospel and how God opened the door of faith to the Gentiles for salvation. And although I have to say that Luke does not tell us here in verse 4
about the reaction of the church, but surely, just as it happened in Antioch in the previous chapter, and in Phoenicia and Samaria in the previous verse, the brethren of the Jerusalem church received the news of the spread of the gospel of Jesus Christ with much joy. Pero el desacuerdo se desató en el verso 5, hermanos. El pasaje bíblico dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Qué interesante, hermanos, es ver en estos hombres, quienes habían sido ya creyentes en Cristo, pero que tenían todavía una mentalidad fariseica, una fotografía de la misma persona de Saulo antes de su conversión en el camino a Damasco. Pablo, en su mente farisaica, también siendo celoso de la ley de Dios, persiguió a los cristianos para maltratarlos, llevarlos presos y hasta aún hacerlos blasfemar en contra de Dios, atribuyendo estas acciones al celo por la ley de Dios. Estos hombres, aunque no persiguieron a la iglesia de esta forma, dado que ya habían creído, querían aumentar y poner un yugo sobre los gentiles, quienes habían sido introducidos en la familia de Dios, quien Él mismo les habría abierto la puerta para la fe. But the disagreement was revealed in verse 5. The biblical passage says that some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them in order for them to keep the law of Moses. It's very interesting to see in these men, which we need to remember, they had already been believers in Christ, but still had that Pharisaic mentality. It is interesting to see in them a picture of Saul himself before his conversion to the road to Damascus. Paul, or Saul at that time, in his Pharisaic mind, also being zealous of the law of God, persecuted the Christians and mistreated them. He took them prisoners and even made them blaspheme against God, attributing these actions to the zeal for the law of God. These men, although they did not persecute the church in this way, given that they were already Christians, but they wanted to increase and put a yoke on the shoulders of the Gentiles who have been introduced to the family of God, who himself had opened the door of faith for them through the gospel. Algo que estos creyentes de la secta de los fariseos, hermanos, no entendían es que al querer imponer la circuncisión, o en otras palabras, querer imponer la ley de Moisés en los creyentes, aunque fuera una sola ley, estarían arruinando la justificación por fe. Ahora, hermanos, por favor escúchenme lo que tengo que decir. No estoy diciendo que los creyentes deben ignorar la ley de Dios. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que los creyentes no deben obedecer la ley de Dios. Tampoco estoy diciendo eso. En primer lugar, Cristo es el único que cumplió perfectamente la ley de Dios, y por la fe en Él, nosotros también cumplimos la ley. Pero aún más allá de eso, es el deber y responsabilidad de todos los verdaderos cristianos de obedecer cada palabra de la ley moral de Dios. El apóstol Pablo mismo testifica esto cuando trató el mismo problema de las iglesias de Galacia, específicamente en el capítulo 5, verso 3, donde dijo: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Estos hombres tampoco se dieron cuenta que al imponer la ley de Moisés en los gentiles convertidos, les estaban atando a un método de justificación por obras y no por fe. Something that these believers of the sect of the Pharisees did not understand is that in wanting to impose circumcision, or in other words, when wanting to impose the law of Moses on these believers, even if it was only a small part of the law, they will tie them to the whole law. Paul himself testifies this when he treated the exact same problem to the Galatian churches, specifically in chapter 5, verse 3, when he said,
I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. Now please listen carefully. I'm not saying that believers should disregard the law of God and not obey it. That's not what I'm saying. First of all, Christ is the only one who fulfilled the law perfectly, and by faith in Him, we also fulfill the law. But going even beyond that, it is the duty and responsibility of every true Christian to obey each word of the moral law of God. These men also did not realize that by imposing the law of Moses in the Gentile converts, they will be imposing to them a method of justification by works and not by faith. Estos hombres tampoco se dieron cuenta que al imponer la ley de Moisés en los gentiles convertidos, les estarían atando a un método que al final los obligaría a buscar una santificación por obras y no por Cristo en su muerte y resurrección, no por el Espíritu Santo que reside dentro del creyente y da testimonio de Cristo, y no por la palabra de Dios, el medio externo que Él mismo proveyó para los creyentes. These men also did not realize that by imposing the law of Moses on the Gentile converts, they will be imposing them to a method what would be eventually force them to seek sanctification by works and not by Christ in His death and resurrection. Not by the Holy Spirit who resides within the believer and bears witness to Christ. And not through the Word of God, the external means which He Himself provided for the saints for sanctification. Hermanos, como conclusión de este sermón, me gustaría apuntar varios detalles que son importantes en la aplicación de este sermón a nuestras vidas. Primeramente, es notoria, sobre todo en los versos 1 y 3, la independencia gubernamental de las iglesias tanto de Antioquía como Jerusalén. Esta reunión de la iglesia para tratar el tema de la ley de Moisés y la circuncisión aplicada a los gentiles creyentes no fue una reunión de denominaciones ni denominacional. Esta fue una reunión de líderes, de apóstoles, de ancianos, de misioneros, que al escuchar las dos propuestas, tanto de los judaizantes como los misioneros, llegaron a una conclusión, lo cual estaremos viendo las siguientes semanas. Esta conclusión fue totalmente basada en las Escrituras. Nuestra confesión, hermanos, declara esta misma verdad en el capítulo 26, párrafo 15, con las siguientes palabras. Escuchen la confesión. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coinciden con la verdad y el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias tengan comunión entre sí y se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Atención a lo que dice la confesión. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Nuestra confesión expresa exactamente lo mismo que las iglesias de Antioquía y Jerusalén hicieron. En la reunión de líderes y ancianos, escucharon el problema, ofrecieron la solución, pero las iglesias seguían siendo independientes y autónomas en todas las decisiones de ellas mismas. Qué contraste a las iglesias de hoy, que un solo hombre tiene manipulación de muchas iglesias. Qué contraste con las iglesias de hoy, que organizaciones tienen manipulación de muchas iglesias. As a conclusion to this sermon,
I would like to point out several details that are important in the application of this sermon to our lives. First and foremost, it is especially noticeable in verses 1 and 3, the governmental independence of the churches of both the Antioch and Jerusalem churches. This church meeting to address the issue of the law of Moses and circumcisions applied to the Gentile believers was not a denominational meeting. This was a gathering of leaders, apostles, elders, missionaries, the whole church, who by hearing the proposals from both sides, the Judaizers and the missionaries, came to a conclusion, as we shall see in the next few weeks. And that conclusion was based on the scriptures. Our confession of faith declares this same truth in chapter 26, paragraph 15, with the following words. Hear the confession, quote, "In cases of difficulties or differences, either in point of doctrine or administration, wherein either the churches in general are concerned or any one church in their peace, union, and edification, or any member or members of any church are injured in or by any proceedings in censures to agreeable to truth and order," listen to this, "it's according to the mind of Christ that many churches holding communion together do by their messengers meet to consider and give their advice in about the matter in difference, to be reported to all the churches concerned." Listen to this. These messengers assembled are not entrusted with any church power, property so-called, or with any jurisdiction over the churches themselves, to exercise any censors either over churches or persons, or to impose their determination on the churches or officers. Our confession of faith expresses exactly what the churches of Antioch and Jerusalem did in the gathering of the leaders and elders. They listened to the problem, offered the solution, and the churches remained independent and autonomous in their decisions. What a contrast it is today with churches, with some pastors have total control of a bunch of churches. Or organizations, they have total control of so many churches together. Segundo punto, Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, escribió las siguientes palabras. "Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario a lo que le hemos anunciado, sea maldito." Estas palabras, hermanos, son una maldición pronunciada por Dios para aquel pastor, aquel líder, aquel predicador, aquella denominación o aquella religión que agregue cualquier cosa al santo y puro evangelio de Jesucristo. Hay consecuencias graves para aquellos quienes hacen a las personas hacer cualquier tipo de trabajo meritorio en su salvación. Aquellos quienes imponen reglas, mandatos, diciendo que si hacen cosas fuera de su denominación o religión están condenados. Desafortunadamente, todas y cada una de las religiones del mundo, todas, excepto el cristianismo evangélico en el sentido histórico de la palabra, tiene algún tipo de regla o obra que el seguidor de tal religión tiene que hacer para cumplir en orden de llegar al cielo. Tienes que hacer algo. Pero la advertencia es lanzada en la palabra de Dios: maldito aquel que anuncia otro evangelio contrario al de Jesucristo, aquel quien fue ofrecido una vez y para siempre por los pecados de aquellos quienes el Padre le dio para hacer redención por ellos desde antes de la fundación del mundo. Second, Paul in the letter to the Galatians chapter 1 verse 8 wrote the following words: "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed."
These words are a curse pronounced by God for the pastor, for the leader, for the preacher, for the denomination, or for the religion that adds anything to the holy and pure gospel of Jesus Christ. There are serious consequences for those who make people do any meritorious work in their salvation. Those who impose rules, mandates, saying that if they do something or anything outside the denomination or religion, they are doomed. Unfortunately, each and every one of the world's religions, except for evangelical Christianity, and I'm saying this in the historical sense of the word, has some kind of rule of work that the followers of such religion has to do in order for him to attain salvation. But the warning is stated in the Word of God. Cursed is he who announces another gospel contrary to that of Jesus Christ, who was offered once and forever for the sins of those whom the Father gave him to make redemption for them from before the foundation of the world. Tercero y último. Todas las religiones del mundo, especialmente el catolicismo, al imponer y agregar obras para la salvación del individuo, niega y rechaza completamente la obra redentora y suficiente de Cristo en la cruz. Amados hermanos, Cristo pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Aquel Jesucristo que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo pagó todo en la cruz. En la cruz, la copa de ira del Padre fue vaciada en él. En esa cruz, Él llevó nuestros pecados. Él fue el que cumplió la ley de Dios perfecta y completamente. Tú y yo, hermano, no necesitamos hacer nada más para ser justificados. Él lo pagó todo. Él desde la cruz del Calvario dijo, consumado es, cumplido está. Con estas palabras, Jesús pagó la deuda por el pecado. Con estas palabras desde la cruz, Jesús venció a la muerte. Con estas palabras desde la cruz, Jesús venció a Satanás. Third and last, all the religions of the world, especially Catholicism, by imposing and adding works for the salvation of the individual, denies and completely rejects the redemptive and sufficient work of Christ on the cross. Beloved brethren, Christ paid for all sins, past, present, and future. That Jesus Christ on the cross, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Our Lord Christ paid it all on the cross. On the cross, the cup of God's wrath was emptied on Jesus. He carried our sins. He fulfilled the law of God perfectly and completely. You and I don't need to do anything else to be justified. We don't need to do anything to complete our salvation. He paid for everything. He paid the debt. He, from the cross of Calvary, said, "It is finished. It is done." With these words, Jesus paid the debt for sin. With these words, Jesus from the cross overcame death. With these words, Jesus from the cross overcame Satan. Hermanos, la palabra de Dios testifica las siguientes palabras. Sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. El que quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre.
Cristo puede quitar los pecados. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente le escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de pecados, no hay ofrenda por el pecado. Amén. Beloved brethren, the word of God states, you have neither desired nor taken pleasure in sacrifices and offering and burnt offerings and sin offerings. Then he added, behold, I have come to do your will. He does away with the first in order to establish the second. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But when Christ had offered for all time one single sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God, waiting that time until his enemies should be made a footstool for his feet. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. And the Holy Spirit also bear witness to us. For after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Then he adds these words, I will remember their sins and their lawless deeds no more. Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin. Amen. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, we have heard your word. We have heard, Lord, how the sacrifice, the perfect sacrifice, the sufficient sacrifice of your Son, Jesus Christ, is more than sufficient for the sins of those who are lost. Father, we don't have to do any work, any deed. We don't have to do anything. Your Son, Jesus Christ, paid it all. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a ver el amor y la gracia presentada a nosotros en la cruz de Cristo. Señor, te ruego que aquellos que no te conocen puedan voltear a la cruz y vean el sacrificio. Pero, Señor, es solamente por la iluminación y regeneración de tu Espíritu Santo que lo pueden hacer. Señor, te ruego que toques sus corazones, habla sus mentes, Señor. No permitas que estas palabras sean en vano. Señor, aquellos que te conocen, recuérdales, Señor, y dales paz al recordar que tú has pagado por la deuda. Father, those who know you, reminded them that you don't remember the sins anymore. You don't, Father. You paid for the sins, past and present and future. You paid it all, Father. You paid it all, Jesus. Encourage us to be faithful to you, to be obedient to you, to be more like your Son, Jesus. Señor, en tus manos encomiendo este sermón y las palabras del día de hoy, Señor, y haz en los corazones de aquellos que vas a hacer algo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.